Hola a todos, muchas bendiciones en este momento tan especial. Hoy estamos en nuestro cuarto capítulo de nuestro podcast Recargados. Así que qué interesante lo que ha estado aconteciendo, como muchas personas han compartido estos podcasts, estos 3 episodios que ya hemos realizado, y cómo muchas personas nos han escrito y se han sumado también al hecho de poder aprender acerca de esto que conversamos, porque realmente eso es lo que hacemos en estos podcasts, una conversación donde cosas que hemos aprendido, que hemos vivido, que hemos experimentado de alguna manera, lo compartimos con aquellos que nos están viendo. Así que les saludamos en este tiempo especial y queremos que usted pueda disfrutar. Recuerde suscribirse, darle like y compartir con otras personas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Así es, estamos desde la sede de la Iglesia Exaltación y bueno, todos bienvenidos. Creemos que ha sido de bendición para cada uno de nosotros todos los temas que hemos hablado y bueno, estamos muy felices porque cada día vamos avanzando. Este es el cuarto, como dijiste, el cuarto podcast, que sabemos que van a ser muchísimos más y nos gustaría que si de pronto tienes algún tema especial que de pronto que quieras que nosotros compartamos acá, escríbanos a nuestros números o mándanos ahí un mensajito. O ahí en los comentarios puede escribir. Me gustaría que hablaran de este tema, a ver que podamos conversar en ese día, en ese episodio, ¿no? De ese podcast. Exacto. Entonces todos podemos escucharles, podemos leerles. Así que bueno, bienvenidos sean todos sus comentarios, sus consejos y sus opiniones. Gracias por escucharnos todos estos podcasts y los que vienen. Así es. Hoy tenemos un podcast bastante interesante. Tenemos un tema que yo creo que a muchos les debe de alguna forma tocar el corazón, más en el tema espiritual, porque en estos podcasts tocamos también la parte espiritual y queremos que haya esa orientación, que haya esa guía en sus vidas para que podamos siempre tener ese camino un poco más fácil para conseguir algunas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy precisamente? Bueno, creo que es un tema bastante interesante y se llama religioso o hijos de Dios, ¿sí? Religiosos versus hijos de Dios, porque que no queremos nada con la religión. Muchas personas evitan ir a las congregaciones cristianas a causa de la religión, porque la religión les ha causado o les causó mucho daño y marcaron sus vidas. Bueno, yo crecí, o mejor dicho, antes de nacer, ya estaba dentro de la iglesia porque mis papis se conocieron en la iglesia, se casaron en una iglesia cristiana, así es que yo nací, soy de cuna cristiana, entonces conozco muy bien la religión, sé que es que la religión te prohíba colocarte un pantalón. En mi primer pantalón fue a los 18 años, imagínate, a escondidas de mi papi. La primera vez que me maquillé fue a los 18 años, o sea, como quien dice, a los 18 años yo dije, ya soy mayor de edad, entonces puedo también experimentarlo. Imagínate lo que hizo la religión conmigo. A los 18 años me pude depilar las cejas, me pude colocar aretes porque era pecado colocarse aretes, pecado colocarse un pantalón, maquillarse, bueno, tantas cosas tan simples que medíamos lo externo como la santidad y esa religiosidad hizo mucho daño. Por eso en estos últimos tiempos uno de los títulos o uno de los temas que más se ha tratado en la iglesia es: ya no somos religiosos, ahora somos hijos de Dios. Entender que somos hijos de Dios, no hacemos parte de una religión X o Y, sino que somos parte del cuerpo de Cristo, y qué mejor que ser hijos de Dios. Tremendo. ¿Cuál fue tu experiencia religiosa? que a lo mejor te marcó en ese andar en la iglesia, a lo mejor algo que hicieron, que te prohibieron, que te dijeron que no podías hacer, porque normalmente la gente dice no quiero ser religioso porque religiosidad es
igual a prohibiciones para muchos. Sí, es correcto. Muchísimos. Tanto así que yo nunca salía de la silla del castigo, de la, ¿cómo se llamaba? Ya hasta se me olvidó. Disciplina. Gracias Dios, de la disciplina. Estás en disciplina. Siempre estaba yo en la silla de la disciplina y yo con obediencia. Gracias a Dios, porque no, la rebeldía. Gracias a Dios yo siempre estuve dentro de la iglesia y esa parte de la rebelión y la rebeldía de querer rebelarme en contra de la autoridad que era el pastor no fue mayor que quizás agradar el corazón de Dios. A pesar de que no entendía las cosas, siempre estaba en la silla de la disciplina. Muchas veces porque, bueno, una vez que fui a escondidas a cine, mi primer película, imagínate, en cine fue la del Zorro. Me acuerdo tanto. Entonces, cosas como esas, cosas como no poder ir a cine, cosas como de la vestimenta, que a veces uno dice, pues un pantalón no tiene nada de malo. Maquillaje, o sea, acorde, no tienen nada de malo. Entonces, fueron muchas situaciones que me llevaron a estar dentro de la iglesia, llevando a veces una doble vida, ¿sí? Con cosas no tan malas, pero sí haciéndolas a escondidas porque quería probar. Bueno, me voy a poner un pantalón, bueno, voy a ir así en escondidas. Entonces, eso también me hacía sentir mal porque me hacía sentir una pecadora, ¿sí? Porque se decía antes que el versículo bíblico tan conocido en el Salmo que dice, no se sienten en sillas de escarnecedores. Entonces, se decía que era el cine, ¿cierto? Entonces era prohibido ir al cine. O el medio de transporte. La gente muchas veces tenía que ir a su bus y ir de pie, y mejor dicho, prácticamente se iba caminando porque el bus paraba, frenaba y caminaban hasta su destino prácticamente. Lo otro, cuando estábamos niños, me acuerdo tanto que había solo un televisor y ese televisor solo se encendía a la hora de las noticias en la noche. Y le tenían al televisor como una mantica. Para santificarlo. Sí. Yo creo, no, debe ser como, yo creo que mi nonito en ese entonces lo tenía para que no le entrara polvo, ¿no? Ni suciedad. Entonces destapaba, le quitaba el manto al televisor y todos así sentados en el piso esperando que el televisor se encendiera, porque antiguamente se decía que la televisión era el cajón del diablo. Mira la religiosidad tan tremenda. Entonces era opresión. Tras de que uno lleva situaciones difíciles en su vida, pruebas, dificultades, pues la religión aún más hacía el camino del Señor más difícil. Yo creo que hoy en día a lo mejor no estamos experimentando el hecho del cajón del diablo, porque ya los televisores hoy en día son muy usados, ya inclusive el pueblo de Dios ya usa muchos medios tecnológicos como canales de YouTube y otras redes sociales para llegar precisamente a una comunidad donde ellos puedan reconocer al Señor Jesús como su Salvador. Y donde si se utiliza con sabiduría, con un tiempo, ¿cómo se llama esto? Con un control, ¿cierto? Que no se salga de los tiempos, es bueno, porque si ya se sale o se va al otro extremo, pues ya estamos cayendo entonces en algo errado y estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Sí, y hoy en día, por ejemplo, vemos una sociedad de muchos jóvenes que, sobre todo en el tema de los jóvenes, porque los adultos como que ya tienen esa necesidad de Dios, buscan a Dios, pueden formar parte de una congregación, de una comunidad y todas esas cosas, pero a veces vemos jóvenes todavía que tienen el concepto de que la iglesia es religiosa, de que la iglesia es sinónimo de religión para ellos. Es un conjunto de prohibiciones, ¿sí? Más no de algunos puntos donde Dios quiere que nosotros no caigamos, o sea, son como unos alertas que el Señor nos hace, ¿cierto? Y no una prohibición, porque creo que Dios no es Dios de prohibiciones, sino Dios de alertas, donde dice, cuida tu corazón, cuidado con esto, mejor ve por este lugar. La palabra del Señor está lleno de consejos y no de prohibiciones, solo que nosotros mismos dañamos
el hecho de mostrar ser hijos de Dios, y mostramos fue algo rígido, algo que tiene que ser, mejor dicho, perfecto. Sí, y yo creo que esa idea surgió precisamente porque cuando tú lees los 10 mandamientos, la mayoría de mandamientos comienza con la palabra no. Entonces la gente cree que en la iglesia todo lo que sucede es para decirle a la gente que no. Entonces la cuestión es, ¿me convierto en un religioso o realmente me estoy encaminando para ser transformado a imagen y semejanza de Dios y convertirme realmente en un hijo de Dios? Y creo que es ahí donde muchas veces fallamos, porque yo siempre he creído lo siguiente. Para mí, yo también he tenido mis experiencias religiosas y son esos momentos demasiado incómodos. Es más, creo que avergonzaban muchas veces a la gente y lo que tú decías es muy cierto. A veces uno se sentía tan culpable por ciertas cosas que uno ni siquiera sabía en medio de todo qué tanto daño le habíamos hecho a Dios o qué tan ofendido estaba Dios por lo que habíamos hecho. Entonces a veces uno puede caer en ese plano de generar un ambiente de mucho control, controlar absolutamente todo. Yo creo que los ambientes religiosos buscan controlar absolutamente todo. Yo, por ejemplo, una de las experiencias, porque fueron muchas, pero una de las experiencias que más recuerdo es una que viví porque apenas tenía como unos 2-3 meses de haber llegado a la iglesia, y esa fue la que más me impactó porque fue la primera de todas las manifestaciones de religiosidad. Y estábamos los jóvenes todos de paseo, fuimos a un parque de atracciones, un parque interesante allí. Y había un tobogán gigante que tú te montabas en una balsa y la gente se montaba y salía mojado todo, pero no era un tobogán para caer en una piscina, sino que era una balsita, pero tú caías y toda el agua te mojaba y tú salías empapado. Y recuerdo que, bueno, las balsas eran para 2 personas y yo llego y me lanzo y digo, no, yo me monto solo porque por la altura yo... Tú eres por 2, mi amor. Sí, pero resulta que justo en el momento que me monté para ser empujado, una de las chicas que estaba en el grupo también de la iglesia se montó detrás y nos lanzaron a los dos y terminamos mojados, terminamos llenos de risa, pero apenas llegamos abajo estaban los pastores de jóvenes con una cara que... Y decía, ¿pero qué pasó? Y ¿Qué pecado sí, hice? yo dije, ¿pero qué pasó? Y no, y todo el momento enojado a la chica que ya sí tenía más tiempo, la agarraron, prácticamente le jalaron las orejas y yo como inocente de todo no entendía nada, pero después fue que me explicaron, no, que cómo es posible que se lance una chica contigo y tal. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, no, si al final lo único que pasamos fue el tobogán y caímos allá abajo, pero fue algo espontáneo del momento, no fue algo que ni siquiera... Estaban tramando algo malo que había pasado en ese tobogán, imagínate. No, yo imagino que el tobogán, yo creo que la caída duraba como menos de 30 segundos. Sí, 30 segundos. La religiosidad es tremenda. La religiosidad lo único que hace es alejarnos de Dios. Sí, y yo creo que es eso lo que ha hecho que muchas personas le tengan miedo a la iglesia, por la religiosidad. Hay personas que sí tienen corazones y actitudes muy religiosas. Yo considero que la religión siempre ha buscado la manera de controlar la conducta del hombre para que el hombre no peque. Pero es tan interesante esto que cuando tú lees las escrituras con respecto a los 10 mandamientos y a los mandamientos de Dios que Moisés escribió, aún la misma palabra dice que la ley fue escrita de esa forma para que el hombre no la cumpliese. Mira este misterio. Sí, entonces solo Jesús podía cumplirlo, porque si el hombre la podía cumplir, entonces no era necesario que Jesús viniera. Entonces, ¿para qué se hizo? Entonces se hizo para que el hombre, a través del nunca cumplimiento de ella, pudiera entender qué tan pecador era. Entonces se hizo con esa intención.
de que el reflejo del hecho de poder ver y tratar de agradar a Dios y ver lo imposible que era para el hombre por sus propios medios agradar a Dios, entonces el hombre se diera cuenta de que era imposible para el hombre encontrar esa salvación o incluso reflejar una vida de santidad. Y eso hacía que pudiera ser controlado a través de la ley. Pero muchos hombres, y aún hoy en día podemos ver gente que trata de controlar todo. Y por supuesto, yo creo que todo tiene en cierta forma un equilibrio. Yo no vivo controlando a la gente, ni creo que debo controlar a la gente. Más bien uno lo que hace es aconsejar a la gente y tratar de direccionar a la gente. Porque si nosotros queremos pasar de la religiosidad a convertirnos en hijo de Dios, ciertamente el religioso vive atado a muchas cosas. Pero como hijo de Dios hay una gran libertad. Pero nunca confundamos libertad con libertinaje. El libertinaje, que es un pasito, ¿verdad? Y hoy en día, pues, como muchas personas no conocen el respeto de la autoridad, si no respetan a la autoridad que ven, o sea, la que no ven, que en este caso es Dios. Por eso el Señor nos enseña, ¿no? Las autoridades de poder respetarlas. Entonces, demasiado importante el no caer en ese libertinaje y en aprender en el consejo que dan nuestras autoridades para mantenernos siempre a un nivel de cuidado donde no vayamos a la religiosidad, pero tampoco vayamos al libertinaje, sino que podamos pasar al otro lado de ser hijos de Dios. Muchas veces las personas cuando llegan a los caminos de Dios, llegan ahora a una congregación, les da temor. ¿Cómo me llamo ahora, cierto? Dicen, y bueno, ¿y ahora yo cómo me llamo? Es que yo estoy yendo a la religión cristiana, otros dicen. Entonces, nosotros le decimos, no, usted no es de ninguna religión, usted le pertenece a Cristo, es más, usted no le pertenece a una iglesia, llámese como se llame, usted le pertenece a Cristo porque tú eres ahora hijo de Dios. Entonces, si alguien te pregunta, ahora, ¿qué eres? Que yo te noto diferente, tú vas a decir, soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Así es. Y claro, por supuesto, todo hijo de Dios profesa una fe. Y profesamos una fe en Cristo, por eso se profesa la fe, sí. Y se vive diferente también. Esto no es de que, bueno, que soy un hijo de Dios, pues todo hijo se parece a su papá. Y si tu papá es Dios, tú tienes que regirte al manual de la Biblia, que es el manual de vida que nosotros los hijos de Dios practicamos. Porque esto no es que ahora, bueno, yo voy a la iglesia y porque soy hijo de Dios, entonces hago y deshago. No, antes tienes que tener en alto el nombre de Dios porque eres un representante de tu papá. Sí, y esto me recuerda una pregunta muy interesante que muchas veces hace la gente. ¿Todos somos hijos de Dios? Y realmente no. No, todos son criaturas y hechuras de Dios. Todos. Creación de Dios. Creación de Dios. Personas que aún no vivan conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Todos somos criaturas y creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Y esto por qué? Porque muchos se estarán preguntando, pero ¿por qué no todos somos hijos de Dios entonces si todos creemos en Dios? Es que el asunto es que creer en Jesús, o sea, si yo creo en Jesús y lo reconozco como mi Señor y mi autoridad, entonces inmediatamente el Padre, por medio de Cristo, me da legalidad para ser adoptado. Somos adoptados, wow. Entonces, somos todos adoptados por el Padre. Ajá. Porque por causa del pecado hubo una separación, es decir, dejamos de ser. Dejamos de ser porque el pecado, la naturaleza del pecado nos quitó la naturaleza de Dios, nos separó. Entonces Jesús es la persona que nos permite ahora ser limpios de ese pecado y poder ahora ser hijos de Dios. Y ese es el nuevo pacto que sí, Cristo hizo en la cruz del Calvario con su sangre. El nuevo pacto es que ahora ya no somos solamente creación de Dios,
sino que nos forma un hijo de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios y somos adoptados. Así es. Y si somos adoptados, tenemos herencia, tenemos bendiciones, beneficios, pero todo esto es legalmente. Y esto hace que, como tú decías ahorita, un hijo de Dios también tiene que manifestarse como un verdadero hijo de Dios. Esto hace que los que realmente dicen ser hijo de Dios y son hijo de Dios, porque no todo el que dice ser hijo de Dios es hijo de Dios, no todo el que se considere y piense que es hijo de Dios es hijo de Dios, a menos que haya manifestaciones como un verdadero hijo de Dios. Y una de esas manifestaciones se llama la obediencia. Que está muy difícil en estos tiempos, Sí. La obediencia. Si tú no obedeces a la autoridad que tú estás viendo, a tu pastor, tu pastora, tu líder, menos vas a obedecer A tus padres. a tus padres, menos vas a obedecer a Dios. Claro. Wow. Y por supuesto, esto también genera cierta incomodidad, porque yo siempre creo que una autoridad de Dios, que es lo que tú tratas de mencionar, yo creo que las autoridades que Dios puso son autoridades que hacen que la gente aprenda más de Dios. Porque inclusive yo puedo tener un padre, pero me aleja de Dios. Entonces yo debo ser obediente a Dios y en obediencia honro a papá y a mamá, porque lo dice la palabra. Pero en el aspecto personal yo voy a buscar la manera de tener ese crecimiento espiritual sin pasar por alto muchas cosas que papá y mamá me están diciendo. Entonces, hay algo importante que quiero compartir en este momento, y es que muchas veces uno se puede preguntar por qué existe la religiosidad. Sí, una muy buena pregunta. ¿Por qué existe la religiosidad hoy en día? ¿Por qué se sigue manifestando la religiosidad? Y he aprendido algo interesante. La religiosidad es una manifestación del legalismo. Y legalismo tiene que ver con la ley. Entonces, eso quiere decir que los que son religiosos son los que viven según la ley. Por eso siempre el religioso te dice qué hacer. Porque como son religiosos y quieren guardar y vivir según la ley, entonces te dicen qué es lo que tú tienes que hacer. Ahora, cuando Dios vino y Jesús vino, la obra de Jesús vino a traer una transformación. Rompió la ley. Entonces, sí, en cierta forma cumplió la ley, Sí, pero genera una transformación de esa ley. Correcto. Ahora esa transformación de ley es lo que llamamos el nuevo pacto que tú dices. Ahora, la legalidad me hace ver la ley del pasado, pero la gracia me hace ver la ley del presente para poder caminar en ella. Entonces, el pasado habla de leyes y el legalismo me dice qué hacer. ¿Qué hacer y qué no hacer? Sí. Como siempre. Me controla. Ajá. Entonces, la gente tiene miedo de ser controlado. Por eso dice, no quiero la iglesia porque ahí es religioso y no quiero que me controle. Claro, el peligro es que muchas personas, por pensar de esa manera, caen también en situaciones de vicios, en aspectos realmente peligrosos, asumen daños emocionales por las formas como se relacionan en parejas, por las comunidades de amigos con las que se rodean, los sitios que frecuentan. Entonces mucha gente no quiere que le digan, esto está prohibido para ti. Entonces ese es el aspecto peligroso de la otra cara, de la moneda. Pero en cierta forma la gente dice, no quiero la iglesia para que no me prohíban. Sí, ciertamente la iglesia no es para prohibirte, pero es cierto que la gracia te da libertad siempre y cuando tú camines en la libertad del Espíritu. Eso quiere decir, claro, la ley te amarra al hecho de que te digan qué hacer por la ley, Sí. pero la gracia hace que yo viva en libertad, pero yo debo entender desde el Espíritu mi condición espiritual. Es más difícil vivir una gracia porque es una mayor madurez espiritual. Claro. Allí es donde vamos a ver qué tan maduro o inmaduro somos. Sí, porque hay muchos viviendo salvos, siempre salvos, ¿no? Entonces, como ya fui salvo una vez, ya eso es suficiente. Y haga lo que haga, no importa. Entonces la pregunta es, ¿será que realmente? Sí, la cuestión es preguntarse, ¿realmente sí es salvo? Porque muchos pueden decir, soy salvo, pero lo dicen de labios, pero en la condición espiritual
no están caminando como debe ser. Entonces, pero la cuestión es, en la gracia, yo debo caminar como un verdadero hijo de Dios. Entonces, la ley de la gracia, porque la gracia también es una ley no que viene a decirme no, 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 sino que como tú lo dijiste ahorita, la gracia me muestra la libertad que yo tengo de disfrutar ciertas cosas en la vida, pero siempre direccionado por la voz del Espíritu. Entonces, en la gracia se maneja en cierta forma también la obediencia. Entonces, mucha gente dice, claro, en la ley la gente accedía al perdón de pecados por la obediencia, por sus actos, pero ahora ya no es mi acto el que me va a rescatar, sino el acto de Cristo. Pero el Espíritu Santo, como guía mis pasos, entonces yo debo estar siempre atento para discernir, y ese discernimiento me hace poder enfocarme en las decisiones correctas para mí. Entonces, en cierta forma, siempre la obediencia formará parte de los hijos de Dios, solo que ahora desde un aspecto diferente. Ya no es una ley escrita que me dice qué hacer, sino que ahora es la ley del Espíritu que ahora me habla el corazón y hace que yo pueda diferenciar una cosa de otra, que esto me conviene, esto no me conviene, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Es porque me dijeron que no lo hiciera, sino que ahora es qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. O sea, lo hago por amor a mi Padre, lo hago por amor a ese Salvador. O sea, ya cambia la perspectiva de entender que en cierta forma pasé hablando de mi caso, que pasé de la religión a vivir una vida verdadera en Cristo, de que ya no hago las cosas porque alguien me está diciendo, me está mirando, me está llamando, usted porque estuvo allá, usted porque hizo esto, usted porque se puso esto, usted porque tal cosa, señalándolo a uno y colocándolo siempre en un lugar de pecador, sino que ahora yo digo, ya no tengo un policía humano, sino que ahora entiendo que lo que yo haga va a entristecer el corazón de Cristo y va a causar también algo malo para mi vida, porque todo lo que yo haga, todo lo que nosotros hacemos siempre va a traer una consecuencia. Sí. Entonces ya entiendo y soy maduro en el hecho de vivir ahora una vida siendo hijo de Dios, agradando el corazón de Dios a través de la obediencia y también beneficiándome a mí, porque cada vez que yo sea obediente y viva una vida conforme a lo que Dios quiere como hija de Dios, me voy a ver beneficiada con todo lo que Dios tiene para mi vida. Entonces sí, es un cambio de mentalidad, un cambio de vida que vivimos cuando somos verdaderamente hijos de Dios. Claro, y yo pienso, y yo creo que ya para ir concluyendo, que una de las cosas interesantes que uno tiene que lograr vencer es el hecho de que en la religiosidad o en la religión o en el legalismo siempre habrá alguien que te va a decir qué hacer. Siempre. Entonces la gente, a veces donde no está el espíritu, hace falta legalismo. Pero donde está el espíritu, ahí hay libertad. Entonces eso es lo que dice en la palabra de Dios. Donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora, la libertad no es hacer lo que yo quiero. Es entender de que a pesar de que puedo hacer lo que quiero, no hago lo que no me conviene. Porque uno, ni me conviene a mí, ni le agrada a Dios. Entonces hay gente que posiblemente piensan que en la iglesia le van a decir no hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá. ¿No? Yo creo que la mejor forma es que la persona misma se pueda ver en el espejo de su vida y entender que cuando aprende de Dios y Dios se revela a su corazón, entonces la misma persona comienza a decir, un momento, creo que esto no me conviene a mí, me está haciendo daño. Entonces prefiero dejarlo a un lado y comenzar a caminar de una manera diferente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Siempre apreciar y entender. ¿Por qué? Porque realmente cuando, por ejemplo, en la iglesia nosotros enseñamos el hecho de que de nada me sirve decirle a la gente qué hacer, porque para mí sería un gran dolor de cabeza. Y segundo, yo no me puedo convertir en el vigilante de la gente.
Pero la palabra de Dios dice que cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, él dijo: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser y con todo tu mente. Entonces eso quiere decir que el pueblo de Dios no tiene que enfocarse en la religión, no tiene que enfocarse en el qué hacer, tienen que enfocarse es en el ser, porque para poder amar a Dios yo tengo que ser una persona que realmente tenga disposición de amar a Dios. Entonces, si la iglesia se enfoca primero en el ser iglesia y ser hijo de Dios y ser parte de una comunidad que ama a Dios, entonces el hacer ya será revelado porque se enamoraron del Dios que nos muestra todas las cosas. Exacto, hacer ya las cosas, dejar de hacer ciertas cosas por amor a Dios Exactamente. Y hacer las cosas por amor a Dios porque soy hijo de Dios y así puedo representar a mi papá, porque si no vamos a representarlo mal y vamos a hacer quedar mal a la iglesia, y muchos entonces por eso se cierran y no quieren ir también a las iglesias por falta de testimonio. Y bueno, la idea de esto no es buscar perfección, pero sí buscar el hecho de que Dios pueda bendecirnos cada día. Así que en esta hora queremos que usted pueda aprender de estas conversaciones y que realmente Dios no creó una iglesia religiosa, aunque la ley la permitió para que la legalidad hiciera que el hombre pudiera ser confrontado en su condición como hombre. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios quería era que ellos se dieran cuenta de que su ser no estaba bien. Ahora, cuando el Espíritu viene, el Espíritu sí nos muestra que nuestro ser no está bien, y ahí es donde comenzamos ese proceso de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, y allí nos consideramos hijos de Dios. Y ese es el galardón más grande que podemos tener, ser adoptados por Dios y ser reconocidos por el Padre como hijos, hermanos de Jesús, porque Él dice: yo soy el primogénito de entre muchos hermanos, soy el primero, pero ya no soy el único, ahora tengo muchos hermanos que forman parte de mi familia y de la familia de mi Padre Celestial. Así que en este tiempo creo que debemos dar gracias a Dios por esto, y que siempre, antes de convertirnos en un religioso para decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, busquemos la manera de ser hijos de Dios. Porque los hijos de Dios con el testimonio siempre predicarán más fuerte que con las citas bíblicas que siempre viven diciéndole a la gente. Las citas no solamente son para mencionarlas, son para vivirlas. Y cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios, entonces me puedo considerar un hijo de Dios. Wow, qué tremendo. Esperamos que haya sido provechoso este podcast, Religión versus Hijos de Dios. Entonces, aprendamos a vivir por amor y siendo obedientes al Señor, y vamos a cambiar nuestro panorama. Ya no es un castigo, una carga cumplir la palabra de Dios, sino que va a ser un placer, va a ser algo bueno que yo me voy a disfrutar, porque sé que al amar a Dios no quiero entristecer su corazón, sino que quiero representarlo como un hijo y una hija de Dios. Así es, así que espero que este podcast les haya bendecido y que usted pueda considerar en su corazón lo importante que es formar parte de la familia de Dios como hijo. Los religiosos, en cierta forma, tratan o tienen la intención de hacer algo bueno, pero la religión nunca nos lleva a nada, porque nada obligado funciona, nada forzado funciona. Pero la disposición de querer ser por amor a Dios, ese amor a Dios evidencia que mi interés es poner a Dios por encima de todas las cosas. Y es allí donde se marca la diferencia. Así que nos despedimos en esta hora. Esperamos que este podcast les haya bendecido de una manera poderosa, sin igual, y que pueda compartirlo con aquellas personas que necesitan aprender un poco del tema. Tuvimos una pequeña conversación, pero esto puede dejar una base para que muchos puedan tener una orientación en este aspecto. Y sobre todas las cosas, suscríbete a nuestro canal y darle like, y siempre estaremos aquí dispuestos para usted. Así que recárgate
porque todos necesitamos ser recargados en el Señor. Listo. Chao, que estén muy bien. Hasta una próxima.